Bueno, en primer lugar quería agradecer a CITED y a la red Revivir el permitirme estar aquí presente esta tarde aquí y poder hablar un poco de la biomasa y de la problemática de la biomasa en España. Yo me dedico a los procesos térmicos, pero como miembro de la red Revivir me ha tocado hablar de la situación de la biomasa en España. El esquema que voy a seguir en esta presentación es primero un estado del arte de la evolución de las energías renovables y concretamente de la biomasa en España en los últimos años. Hablaré de la industria del pellet y de su influencia en el desarrollo de este sector en España, brevemente sobre los procesos de conversión de biomasa en España y finalmente hablaré de dos tipos de biomasa, la fracción biomásica de los residuos sólidos urbanos y del biogás, que en contrapunto con el resto de países europeos, en España les tenemos un poco más abandonados. El estado de la biomasa en España, lógicamente, es consecuencia de un marco regulatorio a lo largo de los últimos 20 años. No están todas las leyes, sino simplemente algunas que a mí me han parecido más importantes. Es verdad que en un principio, entre 1997 y 2010, hubo un apoyo fuerte por las energías renovables, no por todas las energías renovables, pero sí por un par de ellas, bueno, principalmente por una de ellas, donde se engloba la ley de 1997, que integró el régimen especial, la ley del 2009, donde se establece el registro de la preasignación de la retribución para las instalaciones del régimen especial, y aquí, como consecuencia de ello, fue un boom de las energías renovables y en concreto de la energía eólica en España. Y después también en la directiva del 2009 de la Unión Europea, la relativa al fomento al uso de la energía procedente de energías renovables. Pero ese apoyo a las energías renovables tuvo un parón en el 2012, como consecuencia de la crisis. Hubo un Real Decreto Ley del 2012 donde se suspendieron los procedimientos para la preasignación y retribución a los incentivos económicos para las instalaciones de producción de energía eléctrica, y finalmente pues ha habido una mezcla de leyes donde unas favorecen un poco y otras, bueno, digamos que hay una ambivalencia, para finalmente pues tener diferentes acuerdos, tanto por la Unión Europea, el paquete de invierno, como el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables del 2011-2020, la COP21 con el Acuerdo de París y los planteamientos ya futuros para el 2030 y 2040 con el Plan Nacional Integrado de Energía. La Unión Europea fijó unos límites en el 2009. En el 2009 fijó unos límites para el año 2020, donde había, bueno, como podéis ver ahí, una reducción del 20% de los gases de efecto invernadero, un 20% de energía renovable, un 20% de eficiencia energética y un 10% en el sector transporte procedente de las energías renovables. Posteriormente, estableció las directivas de 2018 y 2018, las dos del 2018, para el 2030 unos objetivos mucho más ambiciosos: el 40% de los gases de efecto invernadero, el 32% de energía renovable, 32% de eficiencia energética y un 14% para el sector transporte. En el caso de España, pues en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima estableció para el 2030 un 23% de gases de efecto invernadero, un poco por debajo de los objetivos de la Unión Europea, pero sensiblemente superiores en los otros conceptos. Un 42% de la energía renovable, un 39% de eficiencia energética y un 74% de energía procedente de fuentes renovables. Y para el 2050 ya, ¿dónde estaremos para ese año? Algunos de nosotros. Pero bueno, los objetivos son un 90% de la reducción de los gases de efecto invernadero y el 100% de la energía que se utilice que sea renovable. Esos son los objetivos para el 2030, para el 2050. ¿Dónde estamos? Bueno, aquí hay una comparación del porcentaje de energías renovables en verde de España y del resto de los países. Como podéis ver, desde el 2011 hasta el 2020 el porcentaje en España ha ido creciendo
Incluso ahora estamos por encima del 46% de energías renovables, muy por encima del resto de países europeos. Pero claro, bueno, aquí podemos ver la comparativa con el resto de otros países. Nosotros estamos en el 42%. Podríamos decirlo que el entorno, estamos en torno a la media, ahí pegadito a Alemania, que será el ejemplo con el que me comparen en otro tipo de tecnologías. Pero todas las energías renovables se han desarrollado por igual a lo largo de estos años, pues desgraciadamente no. Esta es la evolución de la contribución de las diferentes energías renovables en España desde el 2011 hasta el 2020. La contribución principal es la eólica, que como podéis ver, pues bueno, está en torno casi al 50% de la producción de energía renovable en España. Y la energía hidráulica, la energía hidráulica es la que tenemos y entonces pues, contribuye de manera estable, mientras que desde el 2018 al 2020, como se puede ver, la línea naranja, la fuerte contribución de la solar fotovoltaica. ¿Dónde está la biomasa? Pues la biomasa está prácticamente en una línea horizontal a lo largo de todos estos años. Representado de otra manera, pues vemos la contribución eólica casi con el 50%, mientras que en el caso de la biomasa contribuye con un 4% de las energías renovables. O sea, estamos hablando de un 2% de toda la energía eléctrica en España. Porcentajes bastante inferiores a los que se han comentado en otros países latinoamericanos, ligeramente superior a lo que ha comentado nuestra compañera desde Argentina, con lo cual aquí cada uno pues, lo ve de una. ¿Cuáles son el escenario previsto para lo largo de los futuros años? Pues digamos que hay unas previsiones. La primera es la eólica. Como se puede ver, desde el 2015-2020 al 2030 se ve un fuerte incremento de la potencia de la energía eólica, igual que de la solar fotovoltaica. En cambio de la biomasa, pues estamos hablando de apenas la previsión para todos estos 10 años. La previsión es de apenas 1.000 megavatios, eso en el mejor de los casos. A diferencia de lo que uno puede pensar, España es una potencia europea en recursos biomásicos porque el 57% de su superficie es forestal. Además, crece a un ritmo de crecimiento por encima del 2%, superior a la Unión Europea, y la tasa de extracción es significativamente inferior a la Unión Europea. Si esto lo analizamos desde el punto de vista de superficie comparado por habitantes, pues España podemos ver cómo hemos pasado de ser la tercera potencia en superficie y hablando por términos per cápita de la séptima, solo superior en Finlandia y Suecia. Hemos pasado a la cola debido a que el poco aprovechamiento de los recursos por parte de mi país. Si lo hablamos en el consumo térmico procedente de energías renovables, evidentemente la biomasa contribuye con un porcentaje por encima del 90%, muy superior a otro tipo de energías, como puede ser la del biogás o la geotermia. Pero si lo comparamos con el resto de países europeos vecinos nuestros, a diferencia de que ellos han estado creciendo estos últimos años, incluso por encima de un 50%, en el caso de España, pues como hemos visto en la gráfica anterior, la contribución de la biomasa desde el punto de vista térmico a la energía ha sido bastante escaso. Otro factor a tener en cuenta, aquí vemos la representación del número de empleos que se han creado a lo largo de los últimos 10 años para el caso de la biomasa. Y una cosa que se debiera tener en cuenta es que la biomasa es la energía que mayor número de empleos genera por megavatio.
pero desgraciadamente a veces se nos olvida o solamente lo miramos con una mirada a corto plazo. Son oportunidades que están vinculadas con la transición energética y con la bioeconomía circular que tanto se habla ahora. Una vez que hemos visto el estado de la biomasa a lo largo de estos años y cómo ha evolucionado y cómo está, sí me quiero centrar en el pellet de biomasa, en la certificación que ha permitido el desarrollo de una industria importante, como se puede ver, bueno, pues dando una vuelta por la feria de la importancia que ha adquirido el pellet y las estufas y las calderas en concreto. El gran desarrollo proviene de que se estableció un tipo de certificación que permite una calidad y una seguridad a la hora de tener un combustible, que en el caso de la biomasa es un factor importante, esa seguridad y esa calidad y garantizar esa calidad. Para eso, bueno, se establece, bueno, la certificación en Plus utilizó estándares internacionales y lo único que establece son tres tipos de categorías exclusivamente para pellets de madera y en función del contenido de cenizas, nitrógeno y cloro. Eso ha permitido que en España actualmente que haya 59 plantas de astillas y 75 de pellets. Ha habido una pequeña reducción de las plantas de pellets, pero la mayoría teniendo un 41% de la certificación en Plus. Y además el 87% de la producción viene certificada. Y ninguna de las plantas, ha habido varias plantas que han cerrado en este último año como consecuencia, pues no sabemos si de la pandemia o de la temperatura que ha sido menor en este invierno, pero ninguna de ellas tenía la certificación en Plus. Lo que quiero decir esto es la importancia de la certificación para garantizar al cliente el producto. Y otro tipo de certificación que está en auge, también es verdad por el tipo de recursos que hay en España, es la certificación Biomasud, que se dedica no solamente para astillas de madera, de pellets de madera, como era en el caso de Emplus, sino que aquí también se certifica pellets de madera, huesos de aceituna, astillas, cáscara de frutos secos. Y en España, pues actualmente hay 5 productores de astilla con certificación Biomasud y 4 con certificación con hueso de aceituna. ¿Cuál es la evolución de los pellets a lo largo de los años? Pues como veis en la tabla, pues inicialmente empezaron con 29 plantas, pero en el año 2020 hubo 83 y ahora el número es 75. ¿Ve cómo se ha crecido tanto el número de plantas como la capacidad de producción, como la producción real? Es verdad que en los últimos años ha habido una reducción, pero no sabemos si ha sido por esto de la pandemia o, bueno, digamos que hay varias causas. Una de ellas es la pandemia y otra que el invierno ha sido más leve. ¿Para qué se utilizan los pellets de madera? Principalmente y en torno a un 60% se utiliza para calefacción residencial, para calderas de menor de 50 kilovatios y el resto para calefacción comercial. Como se ve en la tabla, evidentemente nadie utiliza pellets para producir electricidad. La relación de producción, no de la capacidad, sino de la producción real con el consumo, pues se ve como a lo largo de los 10 años ha ido subiendo y habiendo ahí un pico en los últimos años, como os he comentado. Y el 77% de los pellets se utiliza en plan doméstico, mientras que el 20% para
para la industria. Desde el punto de vista de los procesos de conversión térmica, no voy a entrar en ello, simplemente pues bueno, numerarles los procesos biológicos y químicos, la digestión anaerobia con la obtención del compost, el biogás y los biocarburantes. En el caso de los procesos termoquímicos, la combustión con calor y energía, pirólisis y gasificación. Sin lugar a dudas, la tecnología más desarrollada es la combustión. Y a partir de ahora voy a hablar de lo que es la combustión en diferentes escalas. Aquí en la parte de arriba se observa la evolución de las estufas, del número de estufas que se dedican principalmente para viviendas unifamiliares, y en el rango bajo, por debajo de 15 kilovatios, se ve cómo ha ido creciendo de manera importante, llegando incluso está ahora en torno a los 3.000 megavatios. En el rango superior, entre 15 y 50 kilovatios, principalmente se ve el crecimiento también en los últimos años, y principalmente se dedica, como aparecen ahí, en los edificios públicos, en colegios, en polideportivos o en viviendas ya de mayor tamaño, donde se necesitan calderas de por encima de 15 kilovatios. Ya otra escala sería entre 50 kilovatios y 1 megavatio. Ahí bueno, se ve que también, al igual que en el caso anterior, como tanto el número de instalaciones como la potencia total va aumentando. Principalmente hasta se utilizan en comunidades de vecinos. Y ya por encima de 1 megavatio, pues bueno, ya el número de instalaciones es lógicamente mucho menor. Y principalmente este tipo de calderas se utilizan en las redes de district heating, que últimamente está cogiendo gran auge en España. ¿Cuál es la evolución de las calderas de las redes de district heating? Pues ahí se puede ver cómo a lo largo de los últimos años ha ido aumentando el número de instalaciones, llegando, pues ahora hay 414 redes con una potencia instalada por encima de 1.500 megavatios, y principalmente se utilizan para redes de calor. Un ejemplo de redes de calor, pues como la red en Cuéllar, en un pueblo aquí de Segovia, que lleva ya más de 20 años, o la red de calor de Soria, que va aumentando constantemente, o en Móstoles, o por ya que estamos aquí, en la Universidad de Valladolid tiene una red de más de 11 kilómetros con cerca de 15 megavatios. Quiero decir que en los últimos años sí que ha habido un gran auge de las redes de calor, y espero que, teniendo en cuenta que esta zona y determinadas zonas en España que son frías, pues que sigan en aumento. Cambiando ya de situación, sí que quiero la resolución de 2016, donde se resolvió la primera y única subasta para donde se estableció el régimen retributivo para instalaciones de energía eléctrica a partir de biomasa, y se establecieron, como podéis ver ahí en la tabla, 200 megavatios, de los cuales 40 se adjudicaron a ENCE, algo más de 100 a Forestalia y 50 a Renova. Como comentaba en el caso de la compañera argentina, algunas de estas instalaciones lo han llevado a cabo, pero otras, por diferentes problemas, como es el caso de Renova, pues no ha llegado a buen puerto. Esta ha sido la primera y única, y hasta el momento única subasta que ha habido en España, para que os hagáis una idea de que lo que hay es debido al sector privado y al impulso. Aquí hay una lista de las principales instalaciones en España de calderas para generación eléctrica, donde podéis ver que les hay de diferentes tipos de combustibles, desde residuo forestal, pero también paja de cereal, alpeorujo, orujillo, muchos hay desde el sector de la aceituna. Y sí que quiero que veáis que al final, en las últimas filas,
Pues sí que hay por lo menos, de la misma forma que ha habido unos años que ha estado parada, me imagino que también la crisis que asoló, que hubo en España desde hasta el año 2014, pues que influyó, pero que en los últimos años sí que ha habido varias instalaciones, como puede ser la de Greenalia, con residuos forestales de 50 megavatios, o la de ENCE en Puerto Llano, con diferentes tipos de productos, no solamente residuos forestales, pero también Orujillo, o la de Forestalia en Ponferrada, donde están en desarrollo además calderas cercanas a los 50 megavatios, o la que está en mente por parte de ENCE en la zona de Almería con residuos de invernadero de 15 megavatios. ¿Qué ocurre con otras tecnologías? Pues desgraciadamente la gasificación y la pirólisis no han alcanzado aún la madurez que se anticipaba, tampoco en Europa, y como se ha comentado algunos días, tampoco en Brasil, también comentó el compañero que no. En España existen casos, es verdad, como es el caso de Movialsa, en Campo de Cristana, con una instalación de 6 megavatios, utilizando de combustible orujo deshidratado, o en Egea de los Caballeros, con Astilla Forestal 2 megavatios. Después esas otras dos instalaciones, la de Ciudad y Cener, son centros de investigación donde disponen de las instalaciones, pero no operan de manera continua. Y bueno, como nos comentó el compañero desde la empresa Bioliza, va a poner en marcha una instalación de 1 megavatio ahí en un pueblo de Jaén, en Pozo de Halcón, con alporujo seco. En cualquier caso, estos tipos de tecnologías presentan gran potencialidad asociada a la economía circular, biorefinería, y de ahí que no hemos llegado a la madurez desde el punto de vista comercial a largo plazo, pero presentan grandes posibilidades. Y ahora, como os comenté antes, hablaré de dos tipos de residuos que, desde mi punto de vista, presentan gran oportunidad para contribuir al desarrollo de la biomasa desde el punto de vista térmico. La fracción renovable de los residuos biomásicos es un recurso renovable, es un recurso biomásico, y que alrededor del 50% de la basura es biomasa. Os pongo aquí la jerarquía de los residuos, que todo el mundo la conocemos, pero de vez en cuando se nos olvida, sobre todo en este país, donde establece, evidentemente, lo primero desde un punto de vista medioambiental, lo primero es reducción, segundo reutilización, tercero reciclaje, cuarto recuperación y, en último lugar, eliminación. Desde el punto de vista de la jerarquía, pues bueno, es en la misma, lo único que enfatiza que primero está la recuperación energética, la digestión anaerobia, el tratamiento biológico mecánico y finalmente el compostaje. Digamos que a veces se nos olvida porque hay una ley que establece una ley europea de obligado cumplimiento, donde establecía que desde el 2009 hasta el 2016 como máximo el 50% tenía que ir a vertedero. En el caso de España, los datos son del 2018, pero que podéis ver ahí cómo España envía en el 2018 el 53% a vertedero, a diferencia de Alemania, que solo envía el 1%, mientras que para compost Alemania aprovecha el 68%, España está en el 35%, y en el caso de la valorización energética, España está en el 11% frente al 31% de Alemania. Si lo comparamos ya no solamente con Alemania, si lo comparamos con el resto de los países europeos, los países que están a vuestra izquierda son los países que menos envían a vertedero y que más energéticamente aprovechan. Y no son países, como aquí decimos, cualquiera, sino son los países europeos más desarrollados. Suecia, Dinamarca, Finlandia,
Países Bajos, Alemania. Lo que quiero decir, mientras que en el caso de España, pues estamos ahí en la parte baja, donde el 54% enviamos a vertedero. Para el objetivo, como he comentado antes, en el objetivo de 2016 era el 35%, pero para el 2030 estamos hablando del 10%, mientras que nosotros, pues bueno, difícilmente será un objetivo que España pueda cumplir. Porque a algunos se les olvida la jerarquía que establecíamos, donde la eliminación o el enviar al vertedero está después que la valorización energética. Si lo miramos con el resto de países de Europa, pues bueno, ahí el número aquí que están reflejadas el número de instalaciones en negro, donde España tiene 12 instalaciones, 11-12, pero que en el caso de Alemania pues se puede ver que tiene 96, o en el caso de Suecia, con mucha menos población, pues tiene 37, o Dinamarca 26, o Bélgica también, que es un país con menos extensión, 17, o Francia con 121. Y si lo miramos desde el punto de vista per cápita, que es el número rojo, pues bueno, España tiene 3, pero que hay otros países donde estamos lejos. Pero si el caso de la fracción biomásica de los residuos sólidos urbanos ha sido ese, en el caso de las plantas de biogás, pues estamos exactamente igual. En la izquierda, España tiene 204 instalaciones, mientras que en Europa se hablan de más de 19.000 plantas de biogás, para que veáis la contribución de España en este porcentaje. Es verdad que Alemania contribuye con más de 10.000 instalaciones y Italia con 1.600, pero volvemos a hablar de lo mismo. Los países que más instalaciones de biogás tienen son Alemania, Italia, Francia, Suiza, Reino Unido. En el caso de España, las 205 instalaciones pues, se dividen en 30 procedentes de vertederos, 80 principalmente de las estaciones de depuración de aguas residuales, 44 de la industria agroalimentaria y 51 de industriales. Es verdad que algunas de ellas son de plantas de autoconsumo. Si lo analizamos desde el punto de vista por millón de habitantes, las plantas que se ponen, pues bueno, ahí en el caso de España son 4, pero en el caso de Alemania 138. Es verdad que Alemania es un caso excepcional, pero bueno, en el caso de Francia 82, en el caso de Reino Unido 11 o en el caso de Noruega 26, 28 de Suecia. Lo que quiero decir, comparando con países, evidentemente no con los países más desarrollados. ¿Cuáles son las principales causas de estas? Pues evidentemente son la ausencia de incentivos al biogás y al biometano, aunque esperemos que con el auge de estos 2 últimos años con el biometano la situación cambie. La pérdida de confianza de seguridad jurídica, debido a que en España pues, ha habido alguna norma y el impuesto a la producción de la energía, el impuesto al autoconsumo. En el caso de las plantas de biometano, pues hablamos de lo mismo. En España ahora hay 2 plantas de biometano. Había una que era de una planta de tratamientos de residuos de Madrid, de Valdemín Gómez. Ahora hay 2, otra en el sur de Madrid, en Getafe, pero que si lo comparamos con el resto de Europa, pues ahí está. El número de plantas de biometano en Europa ha crecido un 51% en los 2 años, que ha pasado de 483 a 729. En el caso de España es verdad que hemos duplicado el 100%, pero de 1 a 2 tampoco es que sea un porcentaje muy significativo. Y es verdad que la mayoría están concentradas en Alemania, Francia y Reino Unido. España se estima que podría cubrir un 6 o un 10% de la demanda de gas y que el gas renovable podría satisfacer hasta el 10% del gas natural en la Unión Europea, que somos deficitarios totalmente. Y finalmente, pues no he puesto la fuente a lo largo de la presentación, pero sí quería dar aquí a reconocer gracias a las plataformas, a las diferentes plataformas y asociaciones que hay, que nos permiten al resto de personas interesadas pues estar al día.
como es la plataforma de Bioplat, la plataforma de la biomasa, a Bebión, bueno, que ya todos lo conocéis, a la Asociación de Empresas de Energías Renovables, a las de peles de madera, a la de fabricantes de estufas, a Eversu, a ADAC y al final, que se ve un poco peor, a la Asociación Española de Biogás, que es de quien la mayoría, que he cogido los datos de todas estas asociaciones que nos mantienen al día. Y por mi parte, pues eso es todo. Gracias, Alberto. ¿Alguna sugerencia, inquietud o duda para Alberto? Alberto, ¿cómo piensas que va a influir la reciente crecida del precio de la luz en el desarrollo de las instalaciones, tanto a gran escala como a consumo doméstico, para mitigar ese precio tan volátil que tiene el mercado energético mayorista? Es una pregunta complicada porque, pero desde mi punto de vista, la situación, la política actual del gobierno, que entiendo que va a seguir a lo largo de estos años, es fomentar dos energías, como son la eólica y la solar, olvidándose de las energías que pueden contribuir a mitigar cuando estas otras dos no están en su pleno apogeo. Con lo cual yo creo que va a ser un tema que desgraciadamente no tiene una solución a corto plazo. A corto plazo va a ser difícil de solucionar, y me imagino que la solución será cuando aparezcan las tecnologías de almacenamiento de energía para poder tener cierta flexibilidad, porque ahora tenemos una gran potencia de energía eólica, pero cuando en verano, pues si no hay aire, pues desgraciadamente andamos escasos. Digamos que hasta que no haya la posibilidad de almacenar energía, o por lo menos por tener una mayor flexibilidad el precio, yo lo veo que va a estar dependiendo de factores externos, como es en este caso el precio del gas o los derechos de CO2 que se han disparado de manera un poco descontrolada. ¿Y por qué la preferencia del gobierno español en esas energías y dejándose las demás? Esa es una pregunta que a mí me gustaría saber. Ya, Pero yo entiendo, yo desde mi punto de vista es porque en este país nadie quiere tener una chimenea a su lado. Y si viajaran más por el centro de Europa, pues verían que están perfectamente insertadas en ciudades desarrolladas, pero en España el político es de muy corto plazo y no quiere, lo único que le interesan son esos 4 años. Ya, bueno, pues muchas gracias. ¿Alguna duda más? Política. Deseo conocer su opinión. Soy ignorante en el tema, he escuchado por noticieros en mi país que ya se terminó la ejecución del proyecto Nord Stream 2, que es el gasoducto que parte desde Rusia hasta Alemania directamente, evitando pasar por Ucrania y evitando pasar por Polonia. Y eso va a abaratar los costos del gas que va a insertar Rusia a través de Alemania al resto de Europa. ¿Esto complicaría la situación de la industria bioenergética en los países europeos y en España? Yo entiendo que no. En España principalmente depende del gas de Argelia. Entonces, es verdad que el oleoducto del que hablas es muy importante para el centro de Europa, pero para el caso de los países que estamos aquí en el extremo,
es importante tener varias opciones, pero yo creo que España va a seguir depende. Tenemos un acuerdo que viene de Argelia directamente. Yo creo que desde ese punto de vista no va a haber ninguna variación en lo que es en el desarrollo de las instalaciones de biogás y de biometano.